¿Quién diría que acabaría así? ¿Quién diría que estaría aquí? Un error, solo un error así te puede traer a este lugar. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde van los caídos? Jeje, yo me preguntaba eso cuando estaba en la congregación, y veía cómo hacían sufrir a mucha gente, solo para lograr crear exorcitos artificiales. A veces me preguntaba si realmente Dios quería eso, o solo era el terror del hombre al verse amenazado por la aniquilación. No les importaban las vidas perdidas, no les importaban las familias que quedarían solas, no les importaba el sufrimiento de los que ellos deberían proteger, no torturarlos de esa manera, aun sabiendo que solo había una pequeña posibilidad de que sincronizaran con la inocencia. Estos igual lo hacían. Nunca olvidaré la manera de cómo introducían la inocencia dentro de alguien por la fuerza, la manera de cómo se desgarraba el pecho de las personas, el dolor, sí, ese dolor que las hacía gritar de una manera jamás escuchada. En cuestión de segundos el piso quedaba repleto de sangre, la persona estaba con los ojos casi desorbitados, era un escenario infernal, pero ellos decían, valdrá la pena, todo esto valdrá la pena, pero siempre se equivocaban, intento tras intento solo era un fracaso, y estos fracasos fueron llamados los caídos. Si la inocencia los rechazaba, Helbraska simplemente les decía, tenemos otro caído, y dejaba caer el cuerpo al charco de sangre, ese cuerpo el cual ahora es totalmente blanco, como hecho de nieve, con ojos negros de los cuales brotaban lágrimas de sangre. Era espantoso, no podía creer lo que veía, pero por otro lado me sentía afortunado ya que yo sí podía sincronizarme con mi inocencia, pero también sufría por esas personas. Poco a poco fui creciendo dentro de la congregación, cada vez lo sentía más mi hogar, comíamos, reíamos y llorábamos juntos, éramos como una gran familia. Recuerdo que siempre iba a la puerta de salida cuando algún exorcista tenía una misión y me ponía a rezar por ellos, y cuando volvían siempre había una fiesta. Esos momentos me hacían olvidar las escenas horribles que vi en el laboratorio. Poco tiempo después me enteré que cesaron con los experimentos ya que ninguno había logrado ser exitoso. Debo admitir que esa noticia fue un rayo de luz para mí, pero eso duró poco. Una vez caída la noche bajé al laboratorio para comprobar si es que habían cesado con los experimentos. Ese fue el peor error de mi vida. A veces quisiera simplemente haberme quedado durmiendo en mi habitación, pero no fue así. Cuando llegué al sótano, ya no estaba el equipo, ni se escuchaba ningún grito. Pensé que todo eso había terminado, pero fue muy temprano para alegrarme. Cuando entré un poco más a la habitación, no podía creer lo que veía. Era él, mi mejor amigo, con el que fui a varias misiones, y el cual salvó mi vida una vez. Se había convertido en un cuerpo gigante del cual brotaban 2 látigos de energía. Él también había sucumbido a esto, pero ¿cómo? Si él era compatible, porque él cayó presa de esto. Al ver el suelo, solo había un charco de sangre y muchos del personal de investigación tirados en el suelo, y cerca de ellos, una inocencia. Lo único que podía pensar era que ellos intentaron introducirle otra inocencia a él, y el resultado fue ese, pero porque él no podía dejar de llorar. Ver a mi mejor amiga en ese estado y siendo atacado por otros exorcistas, era horrible. La batalla duró por lo menos unos 20 minutos, los otros exorcistas trataban de detenerlo, pero él era muy poderoso. Era la primera vez que veía el devastador poder de un caído, pero comenzó a disminuir. Los exorcistas aprovecharon el momento y lo atacaron entre todos, cortaron el cuerpo gigante a la mitad, pero aún se movía. Los ataques no cesaron durante todo un minuto. El cuerpo acabó totalmente destruido, estaba despedazado por todos lados, todo cubierto de sangre, pero en el suelo, aún había un cuerpo. Era él, mi mejor amigo, el cual ahora era un caído, aún estaba vivo. Pensé que aún podían salvarlo, pero antes de que pueda decir algo, uno de los exorcistas le cortó la cebaza, otro los brazos y uno lo atravesó por el medio. No sabía qué hacer, solo me quedé petrificado observando, y en unos segundos perdí el conocimiento. A la mañana siguiente cuando desperté, no paraba de llorar. Él se había ido, él ya no estaba con nosotros, y fue a manos de nuestros propios camaradas. Desde ese día, empecé a ver la congregación de otra manera, ya no era lo mismo, no se sentía como mi hogar.
Pasó algunos años, ocurrió una misión de urgencia, un pueblo cercano a la congregación estaba siendo atacado, entonces fuimos enviados 3 exorcistas de la congregación para ayudar al que se encontraba peleando en ese lugar. Rápidamente llegamos a la escena, era desolador, los Akuma habían arrasado con el pueblo, los nivel 1 estaba infectando a todos, mientras los nivel 2 estaban peleando con el exorcista, y había otros que estaban comiéndose el resto de la gente. Nunca había visto ese comportamiento en los Akuma, estaban desgarrando las extremidades de los que aún estaban medio vivos, y se comían las partes regadas por todo el lugar, era nauseabundo, no podía soportar que hicieran eso, así que me decidí a derrotarlos. Rápidamente atravesé a 2 con mi arma y al tercero, el cual estaba a punto de comerse a alguien que aún estaba con vida, lo decapité, pero algo raro pasó, cuando volteé para ver a mis otros compañeros, 2 estaban muertos, habían sido derrotados tan rápidos. A lo lejos divisé a los otros 2 que aún quedaban, fui lo más rápido que pude, pero el Akuma le arrancó la cabeza con sus dientes a uno y la trituró, no podía creerlo, era un Akuma nivel 3, era la primera vez que veía uno así, él solo sonrió al verme, y yo furioso lo ataqué, pero él era muy rápido, no podía tocarlo, pero entonces el otro exorcista, el cual aún estaba con vida, logró darle con su ataque, fue un golpe directo, y yo TMB lancé uno, el Akuma se encontraba muy herido, y cuando le iba a dar el golpe final, cogió al otro exorcista y lo puse delante de él, tuve que detener mi ataque, él estaba usando de escudo a un camarada mío, no podía hacerlo, pero entonces, cuando logré ver su rostro, era él, nunca podría olvidar su cara, era el que decapitó a mi mejor amigo, maldita sea, en ese momento sentí una rabia incontenible, él me dijo que no importaba su vida, que derrotara al Akuma, pero a mí más que matar al Akuma, quería matarlo a él, solo sentía esa necesidad, apreté tanto mi arma que mi mano empezó a sangrar, y en un pestañeo, lo había hecho, le hice lo mismo que él le hizo a mi amigo, le corté la cereza, y a la vez partí en 2 al Akuma, pero no lo hice por lo que dijo, lo hice para saciar mi sed de venganza, lo hice por puro odio, había traicionado mi palabra de exorcista y de pronto pasó, mi inocencia se descontroló, y tomó una forma fantasmal. Yo estaba asustado, ¿qué iba a suceder? ¿Qué es lo que me haría la inocencia? Y solo escuché las palabras, traidor, y mi cuerpo comenzó a expandirse, era un dolor incontrolable, veía como de mí brotaban entrañas, venas, y un cuerpo blanco, no podía creerlo, esto era el proceso por el cual pasaban los caídos, no podía parar de gritar, era causa del miedo y del dolor, de pronto mi cuerpo se comenzó a tornar blanco, pero cada vez que avanzaba me quemaba de una manera tan horrible, que me hizo llorar sangre, poco a poco el cuerpo se completó, y yo quedé en el centro, perdí mi conciencia, solo tenía el objetivo de aniquilar lo que sé que me detuviera, y mi punto fue la congregación, esos malditos exorcistas me hicieron esto a mí y a mi amigo, era lo único que tenía en mi cabeza, solo comencé a destruirlo todo, los que una vez fueron mis amigos, comenzaron a morir a causa mía, hombre, mujeres, niños, no me importaba quién fuera, solo pensaba en matarlos a todos, la congregación se estaba reduciendo a escombros y todo cubierto de sangre y cuerpos, los exorcistas TMB trataron de detenerme, pero solo les atravesaba el corazón con la energía que brotaba de mí, a otros les introducía energía y los hacía explotar, había tantas maneras, pero entonces apareció un general, era la primera vez que veía a uno, creí que uno sería rival para mí, pero en cuestión de segundos, mi cuerpo estaba agujereado, era él, el general Cross, el tipo el cual estaba extraviado había venido a la congregación, las balas que lanzó con su arma, comenzaron a estallar dentro mío, escupía sangre a chorros, era muy doloroso, intenté atacarlo pero fue inútil, nada funcionaba y entonces él asestó un último golpe en mi cabeza y todo terminé muriendo de una manera similar que mi amigo, decapitado jeje, qué ironía verdad. Y saben, ahora al fin puedo responder esa pregunta, al fin sé a dónde van los caídos, nuestro único lugar es el infierno.